Muy pero muy bienvenido, mi querido telepensante. Hoy día vamos a hablar de lo que yo creo va a ser el nuevo orden mundial, o por lo menos hacia ese lugar estamos avanzando, gracias a que a alguien se le ocurrió hacer una sopa con mariposas nocturnas. Estoy usando ese eufemismo porque es la única manera de poder hablar sobre lo que les quiero hablar. De hecho, la columna donde está escrito todo con las palabras que corresponden, usted la va a encontrar el día martes en el Líbero. Acá, por mientras, vamos a reflexionar algunos puntos filosóficamente más potentes que están a la base de esta tesis que yo tengo, que es que vamos avanzando lenta e inexorablemente hacia que exista un gran imperio con puros feudos que obedecen a ese imperio. Stuart Mill nos va a decir que no basta con que exista una protección en contra de la autoridad, sino que también es fundamental que nosotros tengamos protección en contra de la tiranía social. La sociedad puede ser un tirano mucho peor, dice, de lo que llegan a ser ciertos estados. ¿Cuál es la gracia del totalitarismo? Que el totalitarismo se transforma en la misma sociedad y la estructura desde su interior, incluso desde la psiquis del individuo, la estructura de forma social. Entonces, cada uno tiene una función dentro de esa sociedad y nada de lo que hace cada individuo escapa a su rol como funcionario de la sociedad. Por eso es tan invasivo. No deja un espacio en la mente para pensar libremente, no deja un espacio en la casa para conversar libremente. Tiene que estar siempre la amenaza de un juez que va a venir, ¿no es cierto?, a través de leyes de autonomía progresiva, decirle a usted lo que puede hacer o no hacer, darle permiso o no a sus hijos. Eso es totalitarismo. También es totalitarismo cuando el gobierno y la sociedad se coluden para tener un ejército de burócratas vestidos con blancos delantales, manejándole la vida a la gente, con no tanto conocimiento empírico como quisiéramos, ni tantas demostraciones como quisiéramos. Sin embargo, con un control radical, basado en el principio de daño, que justamente Stuart Mill afirma, es el principio bajo el cual nosotros estamos justificados para intervenir en la vida de un individuo en caso que esté causando daño a los demás. El problema es que nadie se ha preguntado filosóficamente cuáles son las consecuencias de pensar de esta manera. O sea, si usted fuma, le hace daño a los demás. Ergo de ahí se sigue que yo o que los demás tenemos derecho a decirle a usted que no fume. No, me dice usted, porque eso no causa la muerte o qué sé yo. A menos que sea en lugares cerrados, lo cual ya está prohibido. Perfecto. Pero entonces uno puede perfectamente ser una persona consumidora de drogas y destruir la vida de toda su familia. Y esto es efecto mariposa, ¿no es cierto? Igual que las consecuencias que tuvo la sopa de mariposas nocturnas que se hizo en el gigante asiático. Exactamente lo mismo. Entonces, bajo esa premisa de que hay que tener solidaridad con otros y hacerlo por otros, esto de remediar los efectos de la sopa de mariposas nocturnas, resulta que podríamos aplicarlo a muchas otras cosas de la vida. Yo acá no voy a cuestionar el que nosotros podamos decir que sí, hay ciertas cosas que es necesario hacer, pero creo que es libertad de cada persona. Porque son mucho más los ámbitos de la vida en los que también ponemos en riesgo a los demás. Hoy día hay un país, ¿no es cierto?, que decidió que ciertos remedios que en otros países se están analizando y cuestionando sean obligatorios. Imagínense si ese fuese un error. Imagínense si tuviese consecuencias negativas. Pero más allá de eso, que yo no lo voy a cuestionar, porque no me interesa. Yo lo que quiero cuestionar es el principio de utilidad que hay detrás de la premisa de que si una persona, por supuesto, daño, que podría causar a otros, se puede, bajo ese concepto de utilitarismo, el bien de un grupo, el bien de la mayoría, el bien de quien usted quiera, atentar en contra de la libertad de una persona en el caso que le estoy planteando, así como en muchos otros. ¿Quién se hace cargo de lo que sucede cuando nosotros no entendemos que los derechos humanos son inalienables, inviolables e inalterables? Que el individuo es anterior al Estado
y anterior a la sociedad. Y que cuando nosotros, bajo el pretexto de la utilidad de muchos, dañamos la libertad de un solo individuo, hemos abierto las compuertas para destruir las libertades de todos. Les cito a Hannah Arendt: los crímenes contra los derechos humanos que se han convertido en una especialidad de los regímenes totalitarios pueden ser siempre justificados por el pretexto de que lo justo equivale a lo bueno o útil para el conjunto diferenciado de sus partes. Una concepción de la ley que identifique la noción de lo que es útil para el individuo, para el pueblo, para la familia o la mayoría, llega a ser inevitable una vez que pierden su autoridad los principios absolutos y trascendentes de la religión y la ley de la naturaleza. Y este problema no queda de manera alguna resuelto, aunque la unidad a la que se aplique lo útil para sea tan amplia como la misma humanidad. Porque resulta perfectamente concebible y se halla incluso dentro del terreno de las posibilidades políticas, prácticas, que un día una humanidad muy organizada y mecanizada llegue a la conclusión totalmente democrática, es decir, por una decisión mayoritaria, de que para la humanidad en conjunto sería mejor proceder a la liquidación de alguna de sus partes. ¿No le parece que estamos cerca de eso? Hay un señor que representa hoy día a esa parte de la humanidad. Famoso, ¿no? Un deportista que no puede tomar decisión sobre su vida. Y yo no puedo hablar acá. Y usted se puede preguntar, ¿por qué uno no puede hablar de estas cosas abiertamente? ¿Por qué existe la censura que existe en las redes? ¿Por qué no se abre espacio a voces disidentes? Si todo es tan cierto, tan verdadero y tan bueno, ¿por qué no se permite espacio a voces disidentes? Yo esta es la primera vez que debo sobre un tema en mi vida, por ahora, esperemos que no vayan a haber muchos más temas, hablar con eufemismo, hablar con palabras que son distintas de las verdaderas palabras que debería usar metáforas, porque esa es la manera de que podamos pensar juntos sobre el principio filosófico que hay a la base de los efectos mariposa, que han llevado a un empoderamiento de los gobiernos que emula un tipo de régimen, que es el régimen chino. Cada uno de los gobiernos donde se han cercenado sistemáticamente los derechos de los ciudadanos se ha ido acercando peligrosamente a abrazar el modelo del régimen chino. Y en la medida en que los efectos mariposa están generando una tremenda crisis económica, una pauperización de la vida en esos países, ¿qué cree usted? ¿Quién va a tener sartén por el mango? ¿Quién es la potencia económica hoy día más poderosa del mundo? El imperio. Fíjese usted que siempre a lo largo de la historia cultural de la humanidad, una de las ficciones más temidas es el control del planeta por un solo organismo. Encontramos la lucha en contra de esta bestia del apocalipsis política en El Señor de los Anillos. Es de una especie de panóptico instalado en Mordor, que Sauron, el Señor Oscuro, observa y controla con un ojo rojo desprovisto de párpados todo lo que sucede en la Tierra Media. Aquí les estoy leyendo parte de la columna que se publica el martes en El Líbero, donde hablo con las palabras que debo usar. Ese espacio de libertad aún queda. Y uno dice, bueno, ¿qué significa esto de un feudalismo global? ¿Qué significa que nada escapa al control del imperio? ¿Qué le parece a usted si cuando le piden el mencionado certificado que produjo como efecto la sopa de mariposas nocturnas, usted cree que esa no es una herramienta, un instrumento que se puede usar? Sobre todo si cambia de signo el gobierno de uno democrático a uno totalitario, que se puede usar para cualquier cosa, para exigirle cualquier cosa. ¿Por qué damos nuestras libertades por aseguradas cuando se ha avanzado de forma tan radical y sin resistencia a su destrucción total? ¿Fueron los soldados de la Segunda Guerra Mundial a pelear en contra del fascismo para esto? ¿Dieron su vida para esto?
Bueno, ahora tenemos una especie de Sauron, una especie de imperio que avanza fuertemente. Y este feudalismo global que yo avisoro se está empezando a forjar como nuevo orden, va a cumplir con la ficción más temida en los libros, películas, guiones de teatro, música y arte. Un solo ojo observándolo todo. Va a tener de ayuda más de 1.500 satélites que se han lanzado en el marco de la puesta en marcha de Space 10. Hoy día más de 1.500 satélites orbitan el espacio para no dejar ningún solo espacio en el planeta sin control y observación. Ah, Vanessa, caíste presa de los efectos de la teoría de la conspiración. No. Yo creo que no se trata aquí de hablar de teorías de conspiración. Aquí de lo que se trata es de defender los derechos ciudadanos, de levantar la voz por la gente que está en su legítimo derecho, como ese señor que juega con una pelota, ¿no es cierto?, y con una raqueta, a decidir sobre su vida. Más aún cuando no tenemos apertura para evaluar cuáles son los efectos de los efectos que causó la sopa de mariposas nocturnas. Porque no lo hay. No hay libertad de expresión para hablar de esto. Entonces, si uno va a tener por un lado un certificado acá y por otro lado un ojo puesto allá, no es difícil imaginar que las malas intenciones de una élite política mundial tienen todas las compuertas abiertas para hacer lo que quieran o no. Eso es lo que yo estoy planteando. Y lo más increíble es que ese hacer lo que quieran hoy día tiene legitimidad en personas razonables e inteligentes, que no están viendo el peligro. Yo no estoy hablando de algo que va a pasar. Yo estoy hablando de un peligro que es claro, que es así. Y estoy hablando de la violación de derechos ciudadanos fundamentales que se hacen sistemáticamente en democracias occidentales liberales, como el derecho a manifestarse en contra. Entonces, hay un amedrentamiento totalitario hacia los ciudadanos que quieren pensar siquiera, o reflexionar, o conversar sobre esto. Y ese amedrentamiento no viene solo de los gobiernos. También está la tiranía social. Y yo me declaro aquí en contra de esa tiranía social. Yo declaro que el miedo no es una justificación. La utilidad no es una justificación para silenciar a quienes puedan reflexionar desde perspectivas distintas. Hay muchas cosas que se pueden decir que quiebran absolutamente el sentido de la tiranía que se ha instalado en este discurso social, principalmente, que es la que legitima la actuación del gobierno y su nuevo ejército de personas con delantal blanco. Visto desde fuera, tenemos entonces un avance hacia un orden que yo creo que ninguno de nosotros querría, donde las naciones, en lugar de conservar su independencia, son feudos de un imperio mayor. Uno ve la Agenda 2030 y el modo en cómo toda esta red global está tejida, dirigida en el caso de la ONU por actores francamente cuestionables, actores que no tienen dentro de sus órdenes políticos ninguna consideración por las virtudes y las libertades individuales, las virtudes políticas me refiero. ¿Vio usted que la ONU acaba de nombrar a la troika que va a evaluar la violación de derechos humanos en Venezuela? Y adivine qué países eligió. Cuba, como no viola derechos humanos, Somalia, que tampoco viola derechos humanos, e Indonesia. O sea, 3 de los países con mayores récords en destruir los derechos humanos de sus ciudadanos van a ser los que van a evaluar la situación en Venezuela. ¿Y nosotros confiamos en ese tipo de organismos internacionales? Hay muchas preguntas que hacerse, mi estimado telepensante. Lo cierto es que hay que volver
sobre el reclamo que hace Stuart Mill del respeto al individuo. Y hay que abandonar la filosofía utilitaria. Hay que abandonarla porque, en palabras de Arendt, el peligro de las fábricas de cadáver y de los pozos del olvido es que hoy, con el aumento de la población y de los desarraigados, y yo voy a agregar, con la existencia de una división producto de los efectos que produjo la sopa de mariposas nocturnas, constantemente se tornan superfluas masas de personas si seguimos pensando en nuestro mundo en términos utilitarios. Los nazis y los bolcheviques pueden estar seguros de que sus fábricas de aniquilamiento, que muestran la solución más rápida para el problema de la superpoblación o de una población indeseable, para el problema de las masas humanas económicamente superfluas y socialmente desarraigadas, o de aquellos grupos que no están dispuestos a tomarse el remedio para la sopa, constituyen tanto una atracción como una advertencia. Las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevenir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica en forma digna del hombre. Y yo creo que este es el punto clave. ¿Cómo hemos llevado a cabo todo el proceso que produjo el efecto mariposa? ¿Es una forma digna? Lamentablemente no puedo entrar a dar ejemplos, pero algo de la discusión se dio en su momento en el Mercurio. Personas de tercera edad, en una soledad absoluta, ¿no? ¿Y sabe qué es lo que pasa con la soledad, mi estimado telepensante? Por eso uno tiene que leer el pasado, uno tiene que leerlo para iluminar. Estoy haciendo una mezcla de palabras entre iluminar y alumbrar. Ilumbrar. Bueno, uno tiene que volver al pasado para entender cuáles son los peligros del presente. Hannah Arendt dice, lo que prepara a los hombres para la dominación totalitaria en el mundo no totalitario es el hecho de que la soledad, antaño una experiencia límite en ciertas condiciones sociales marginales como la vejez, se ha convertido en una experiencia cotidiana de crecientes masas de nuestro siglo. Imagínense lo que es hoy esa experiencia. El proceso implacable por el que el totalitarismo impulsa y organiza a las masas parece un escape suicida a esta realidad. El frío razonamiento y el poderoso tentáculo de la dialéctica que se apoderan uno de otro como una garra parecen como el último asidero en un mundo donde nadie es fiable y en donde no puede confiarse en nada más que en que usted tenga su certificado. Hoy día, si lo aplicamos a nuestra situación post-sopa de mariposa. Es esta íntima coacción cuyo único contenido estriba en la estricta evitación de contradicciones, la que parece confirmar la identidad de un hombre al margen de todas las relaciones con los demás. Destruyendo todo el espacio entre los hombres y oprimiendo a unos contra otros, quedan liquidadas incluso las potencialidades productivas del aislamiento. Enseñando y glorificando el razonamiento lógico de la soledad, ahora justificada, porque únicamente los solos salvan la vida. Donde el hombre sabe que estará profundamente perdido si llega a apartarse de la tiranía del discurso social, de cumplir con cada una de las reglas. Estará absolutamente perdido. ¿Desde cuándo construimos esta humanidad, mi estimado telepensante? ¿Y cómo es posible que sigamos en su construcción? ¿Cómo es posible que sigamos felicitando el avance implacable de la caída económica de los países? Sigamos felicitando la supresión de la libertad de expresión, de la libertad de manifestarse, de la libertad de decidir. Todo sobre la base de una filosofía utilitaria. ¿Por qué no? Así como la ciencia ha tenido muchos éxitos, en la medida en que permanece en estado experimental, todavía no llega a una verdad que, como diría Popper, siempre vuelve a ser probada, puesta a prueba,
puede estar entredicho y hay cierta base, pero muy, muy básica. Y siempre tenemos que volver sobre las conclusiones científicas y revisarlas. Pero eso solamente se puede hacer en un ambiente de libertad. Y ese es el ambiente que yo denuncio se ha extinguido. Al principio, el ser humano, dice Hannah Arendt, se acostumbra a todo. Le doy un ejemplo. Si uno sale a la calle el primer día de guerra y ve a personas muertas, botadas, se va a impactar. Pero cuando sea el segundo año de todos los días de guerra, va a ser normal. Lo que a nosotros nos pareció insólito en las primeras etapas del cuento de la sopa de la mariposa nocturna, hoy día nos parece normal, nadie lo cuestiona. Lo hemos asumido como propio. Eso es lo grave del ser humano. Es capaz de acostumbrarse a todo tipo de situaciones, o casi todo. El problema, mi estimado telepensante, es que mientras se acostumbra, no se da cuenta cómo se va destruyendo a sí mismo. Lo dejo invitado a leer mi columna en el Libero, que no leeré esta semana en el canal por las razones que le he comentado. Que tenga una muy buena semana y nos vemos en la entrevista.